Universidad UAM. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la Universidad Autónoma Metropolitana preparó una conferencia con el licenciado Andrés Hirsch Soler, quien es licenciado en Sociología, y con la maestra Cintia Barrera Rufino, psicóloga. Actualmente, el licenciado Andrés desempeña el cargo de director de difusión para la prevención de adicciones en el IAPA, Ciudad de México. Su trabajo se centra en promover políticas de reducción de riesgos y daños, desestigmatización del consumo y enfoque basado en derechos humanos. Él es licenciado en Sociología por la UNAM. Ha colaborado en proyectos de educación comunitaria dentro del gobierno capitalino y es coautor del cuadernillo Dejando atrás la guerra contra las drogas. Además, forma parte de Reverdecer Colectivo, desde donde impulsa una visión crítica y empática sobre el consumo de sustancias. La maestra Cintia Barrera Rufino actualmente se encuentra a cargo de la Subdirección de Políticas Sociales en el Instituto para la Atención y la Prevención de las Adicciones en IAPA. Cuenta con la maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas por la Universidad Veracruzana. Tiene especialización en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Bienvenidos, qué gusto tenerlos nuevamente, Andrés, dándole seguimiento a estas pláticas tan importantes. Y pues adelante, los escuchamos. Muy buenas tardes, maestra Aimé, compañeras, compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es un gusto poder volver a compartir con ustedes en el marco de este Día Mundial de la Salud Mental del año 2025 para poder explorar distintas nociones y perspectivas en torno a este tema que día con día vemos que ha cobrado una relevancia tanto en nuestros círculos muy cercanos en distintas ocasiones, como a nivel mediático, comunitario, en las distintas comunidades escolares o territoriales de nuestra ciudad. Entonces, saludar a toda la comunidad de la UAM, estudiantes, docentes, al personal en general y a las personas que puedan estar sintonizando esta conversación. Gracias por abrir sus micrófonos para hablar de estos necesarios temas. El día de hoy queremos compartir ciertas miradas en torno a las estrategias de cuidado y autocuidado relacionadas al consumo de las sustancias psicoactivas. Y nada más como un pequeño aclaración, cabe mencionar que gracias por la presentación que se realizó. Solo comentar que esta organización mencionada ya cerró sus puertas hace un par de años, entonces el día de hoy me encuentro principalmente en este rol, en la Dirección de Difusión de las Adicciones del IAPA, y desde este espacio seguimos contribuyendo de la mejor manera que tenemos a nuestro alcance. Para ello, queremos platicar de estas temáticas haciendo primero una problematización en torno a qué podemos entender como salud mental. Y para ello, retomar nociones que desde la Organización Mundial de la Salud comparten y hacen presentes, entendiendo que la salud mental se puede comprender como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar las distintas habilidades y poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de cada comunidad. Por ello es que reconocemos que millones de personas pueden vivir con alguna condición relacionada a su salud mental y que en la mayoría de las ocasiones todas las personas en algún momento de nuestras vidas lidiamos con alguna temática que implica nuestro bienestar y que tenemos que lidiar con el malestar en la cultura, diría uno de los referentes de la psicología y el psicoanálisis, y que puede tener distintas afectaciones en lo que entendemos como salud mental. Y es por ello que queremos traer a colación distintas nociones para cómo atenderlo, cómo acercarnos a personas profesionales en la materia que sepan que no están solas ni solos, que pueden acercarse a servicios públicos, gratuitos, de calidad y a distintas referencias para atender estos temas. Cabe tener presente que la ansiedad y la depresión son uno de los temas que tienen un mayor impacto en la mayoría de la población que lidia con estos temas, que no significa que estén bien o mal. Evitamos establecer algún tipo de juicio moral en torno a este tipo de problemáticas con las que puede lidiar una persona.
La ansiedad puede implicar temas de cómo preveemos cuestiones que van a ocurrir, cómo lidiamos con los futuros posibles, cómo planificamos en torno a nuestras vidas. Y que sintamos la ansiedad en el cotidiano no significa que implique una cuestión de salud mental. Cuando ya nos rebasa esta situación y empezamos a tener distintos síntomas, es que podemos apelar a estos espacios de apoyo y ayuda. Cabe mencionar que estas situaciones, estas condiciones representan la segunda causa de discapacidad prolongada a nivel mundial y es por ello que hacemos énfasis en las nociones de promoción de la salud y de prevención para poder llegar oportunamente a las personas que puedan requerir estos servicios y que vayamos disminuyendo sustantivamente la capacidad de vinculación con la población y que ya no sea cerca del 70% de la población que no recibe atención en la materia cuando lo requiere o lo solicita, sino que ya se conozcan las vías a las cuales podemos apelar en caso de necesitarlo. Cabe mencionar que desde el instituto hacemos una labor cotidiana y sustantiva en cómo comunicamos estos temas. Creemos que es fundamental apelar a un cambio en el lenguaje, a que ya no se estigmatice a las personas que lidian con alguna problemática de esta naturaleza, ni de salud mental, ni relativas al consumo de las sustancias psicoactivas. Entonces, que podamos dejar atrás muchos términos que se plantean como etiquetas, que muchas veces tienden a sustituir la identidad integral de una persona y que alguien deja de tener un nombre, una historia de vida, una trayectoria para reducirse a un apodo, una etiqueta que se utiliza para señalarle. En lugar de ello, buscamos impulsar un cambio de paradigma en la materia, para lo cual quisiera pedirle a mi compañera aquí presente, la maestra Cintia Barrera, que nos comparta cómo es que desde el instituto estamos impulsando esta transformación en materia de difusión. Pues es un gusto estar con todos ustedes en la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana y agradeciéndole también al maestro Andrés Hirsch la oportunidad. Es para mí muy grato podernos vincular en estos espacios de comunicación y de acercamiento con la población estudiantil. Y en ese sentido, pues vamos a ir expresando un poco sobre toda esta vinculación que tenemos, sí, con la salud mental, con este enfoque que hoy nos representa un gran reto en temas de comunicación. Y cuando hablamos precisamente de lo que es salud mental, implica hablar de diferentes esferas que tenemos que atender y que tenemos que concientizar. En ese sentido, la salud mental ha sido, junto con el consumo de sustancias, ha tenido un proceso que precisamente nos mencionaba el maestro Andrés Hirsch de estigmatización. Hay una historia profunda que refleja precisamente cómo se han acercado a este tipo de temáticas y cómo las personas asumimos y leemos a partir de ello para poder identificar que podemos tener alguna situación de alteración en la salud mental, identificar que necesitamos ayuda y acudir a servicios de salud. En ese sentido, como bien lo mencionaba el maestro, tenemos desde el IAPA un impulso de lo que son poder promover cómo comunicamos estos temas de salud mental desde estos grandes abordajes y retos que nos representa en la actualidad. Y en ese sentido, el IAPA impulsó lo que lo que es la red de personas comunicadoras por la salud mental. Es una estrategia que presentamos en el mes pasado y que precisamente tenemos la reflexión de cómo hablamos sobre salud mental en medios de comunicación. Y cuando precisamente podemos observar que la realidad nos está acercando a estos padecimientos en salud mental que tienen que ver con un alza a partir de lo que es la pandemia, donde se presentaron más casos de depresión, ansiedad y algunas otras situaciones relacionadas con el consumo de sustancias. Nos pudimos dar cuenta de que es importante unirnos, de que es importante promover y reflexionar sobre cómo lo vivimos y cómo nos acercamos. Y en ese sentido, cuando hablamos de una sintomatología, cuándo acudir, cómo
¿Cómo lo podemos enfrentar? Las alteraciones en salud mental en un inicio tienen diferentes periodos y lo que podemos observar es que cuando una persona puede empezar a desarrollar, por ejemplo, un proceso de depresión, no necesariamente son los esquemas tradicionales que vemos en medios de comunicación, donde podemos pensar que una persona, en este caso, que puede presentar depresión, está totalmente triste, llorando, con el mundo, con una percepción totalmente oscura. Podemos ver que muchas de las personas que pueden estar viviendo este tipo de alteraciones pueden estarlo experimentando sin tener necesariamente esta relación de síntomas totalmente ya extremos. Y desde esa parte, precisamente al momento de estar comunicando, es importante poder observar cómo nosotros proponemos el día de hoy una reflexión en ese sentido de que hay síntomas que no necesariamente tenemos que mostrar desde el lado extremo, sino también poder visualizar todos esas perspectivas, esas sintomatologías, esas señales de alerta que nos hacen alzar la mano y acudir a tiempo, no en destiempo. Y en ese sentido, una comunicación que nosotros proponemos aquí desde el instituto es precisamente tener un lenguaje incluyente, una comunicación que evite los estereotipos, los estigmas, no hablar de la salud mental o del consumo de sustancias psicoactivas bajo una perspectiva moral, sino más bien desde esta perspectiva donde podemos estar conviviendo con nuestras emociones, con las sustancias psicoactivas y que en ese sentido podemos tener una representación y atención digna hacia los servicios de salud mental. Y lo que podemos ver aquí en la siguiente diapositiva es precisamente cómo estamos acercándonos a la población estudiantil, a la población en general, para ir modificando esas narrativas que se han incluido desde medios de comunicación con imágenes estigmatizantes. Es decir, cuando hablamos del consumo de sustancias, si ustedes hacen un ejercicio de cómo hablamos, por ejemplo, de un consumo de tabaco, que sería la imagen que tenemos a la izquierda, podemos encontrar en los buscadores imágenes que se orientan hacia la estigmatización. Y lo que nosotros proponemos precisamente es que si nosotros hablamos desde el estigma, desde una parte de moralidad, de reconocer precisamente estas alteraciones de salud mental desde un enfoque moral, podemos alejar a las personas a que puedan acudir a servicios de salud mental y lo que proponemos precisamente es hablar desde otras visiones, otros gráficos, la persona ponerla al centro y desde esa parte precisamente cómo podemos hablar y reconocer cómo pasamos desde esta mirada estigmatizante a una mirada que precisamente representa la inclusión y la propuesta de que cualquier persona que pueda tener este tipo de experimentación, de alteración de emociones o incluso de consumo de sustancias, podamos reconocer que estamos aquí, que somos parte de una comunidad y que se pueden ir acercando con nosotros. Y desde esa parte, entonces, pasamos a lo que es la propuesta de cómo poder generar estrategias de autocuidado desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños. Y aquí le paso la palabra al maestro. Muchas gracias, maestra. Esta labor que se realiza día con día en materia de comunicación implica mucho análisis, mucha investigación, mucha lectura para que se esté sustentando cada uno de los mensajes que se comparten. Entonces queremos invitarles a que conozcan los materiales que están en nuestra página web, en las redes sociales del instituto, donde se ve el producto final de todo este esfuerzo institucional y colaborativo que permite que contemos con materiales que se basen en toda esta activa que incluso ahora vamos a pasar a profundizar, que no es únicamente la de reducción de riesgos y daños, trabajamos desde miradas muy amplias y diversas, también relacionados a temas de salud mental, pero
atendiendo el tema de esta conversación, queremos poder profundizar en algo que desde nuestra anterior colaboración con este espacio de la UAM pudimos empezar a comentar, en términos de cómo entendemos la perspectiva de la reducción de riesgos y daños, la cual plantea poder ser una estrategia de salud pública, que sí llegue a ser una política pública que está basada en distintas normatividades que veremos a continuación, con el fin de prevenir daños graves, reducir los riesgos asociados al uso de las sustancias psicoactivas y, en efecto, llegar a salvar vidas. Porque con esta perspectiva es que se puede buscar atender una sobredosis de manera adecuada en una comunidad que tenga los insumos y la información para saber cómo responder ante esta situación y evitar que sea quizás desde la misma desinformación o el miedo. Es decir, esta perspectiva nos permite no enfocarnos únicamente en la abstinencia como meta, sino en reconocer que las personas usuarias de sustancias psicoactivas pueden tener vidas plenas y que nunca dejan de ser sujetas de derecho, y entonces pueden mantener cierto tipo de consumos que no necesariamente lleguen a ser problemáticos o que impliquen adicciones o dependencias. Entonces, por ello es que retomamos esta perspectiva como base. Permite también reconocer la diversidad de personas que nos relacionamos con distintas sustancias psicoactivas, desde aquellas que son lícitas, puede ser el azúcar o la teobromina presente en el cacao o en el chocolate, o incluso el alcohol y el tabaco que se consiguen en distintos establecimientos en la ciudad, sino también incluso reconociendo las que son actualmente ilícitas, y que ese universo de personas usuarias no corresponde a esta mirada estereotipada basada en muchos estigmas de cierto perfil poblacional, que muchas veces es una mirada que reduce a personas que quizás se han visto más excluidas de sus derechos más elementales o que pueden tener cierto perfil, sino que amplía a que todas las personas podemos tener una relación con el universo de plantas y sustancias psicoactivas. Lo que mencionaba la maestra Cintia es que toda esta perspectiva está basada en evidencia. Es por ello que nuestras publicaciones, nuestros contenidos, siempre van con referencias y que sepan que va con una perspectiva rigurosa y cuidadosa para que también sea acorde a las miradas de respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género y que se centre en la dignidad y la autonomía de las personas. Cada quien tiene la libertad también de decidir sobre su propio cuerpo. Y por ello es que estas perspectivas nos permiten establecer políticas públicas que vayan ad hoc a estas otras miradas que tienen que ser transversales. También permite ofrecer atención integral que se adapte a los distintos contextos de consumo. Mencionamos que podemos también desarrollar procesos de atención en consultorios públicos o particulares, pero también en territorio, como puede ser incluso las propias universidades con ferias de servicios, como amablemente nos han invitado, pero también en las calles, plazas públicas, en parques donde podemos acercarnos a la población con distintos tipos de servicios. Y de esta manera, procurar la mejora en la salud y el bienestar integral de las personas, que cuenten con información que les permite minimizar los riesgos asociados a cierto tipo de consumo y contar con los insumos que le pueden permitir la mejora de estas prácticas. Quisiéramos mencionar que la perspectiva de reducción de riesgos y daños ya está asentada en la ley. La Ley General de Salud establece en su artículo 73 que los servicios y programas de salud mental y adicciones deben ser comunitarios, integrales e interdisciplinarios, considerando lo que mencionábamos previamente, perspectiva de género, intercultural e intersectorialidad, que cuente con participación activa de las personas desde el primer nivel de atención hasta el segundo y tercero, como pueden ser los hospitales generales, es decir, que también la población usuaria de sustancias psicoactivas pueda participar en el desarrollo, en la concepción y en la implementación de estos procesos. Y retoma la presencia de la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de las sustancias psicoactivas, así como a otros factores de riesgo. Entonces ya está nombrado en la Ley General de Salud, lo cual permite plantear también los procesos que nos llevan a tratamientos integrales para la mejora del bienestar físico, mental y social de las personas usuarias y sus comunidades, considerando a sus familias en el centro. Uno de los procesos que ha ido de la mano con esta incorporación en la ley ha sido el proceso de cambio en la legislación que ha tenido la cannabis, que particularmente
Actualmente, si bien hace falta aún una homologación con la regulación de cannabis como tal en la ley, sí ya lo que contamos es con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frente al consumo de cannabis y al THC como una de los cannabinoides más presentes en esta planta. Esto fue basado en el reconocimiento al derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual es el que permite que las personas puedan apelar ahora a solicitar un trámite para el reconocimiento de este derecho frente a la COFEPRIS. Y frente a ello es que como ciudadanía pueden solicitar este procedimiento y si tienen alguna duda incluso se pueden acercar aquí con el instituto, solicitar asesoría al respecto, nuevamente mencionando que es con la intención y la mirada de la garantía de los derechos humanos de también la población usuaria de la cannabis. Cabe mencionar que en la Ciudad de México incluso ya se han reconocido 3 espacios autorizados para el consumo de cannabis que se encuentran en la zona centro de la ciudad y en donde nos pueden encontrar también a personal del instituto brindando asesorías breves con información pertinente en torno al consumo, a cómo reconocer cuándo vale la pena tomar una pausa en el consumo para que no afecte quizás otras actividades de la vida, a dónde puedo acudir si requiero cierto tipo de acompañamiento, apoyo o atención, e incluso sobre temas, por ejemplo, relativas al permiso que estaba mencionando que se puede solicitar frente a COFEPRIS. Son parte de los avances que se han tenido y de los cuales la Constitución Política de la Ciudad de México no está exenta, ya que en marco del artículo 9, donde se reconoce que todas las personas en esta ciudad tenemos derecho a gozar del más alto nivel posible de salud física y mental, también se reconoce este derecho y es por ello que también se ha ido avanzando en distintos tipos de usos, como pueden ser los médicos y terapéuticos de la cannabis, siempre en apego a la legislación federal, donde se espera que próximamente también pueda haber una homologación al respecto. Vamos a ampliar un poco la mirada. Esto era la normatividad que sustenta la perspectiva de reducción de riesgos y daños. Y ahora para comprender cómo se aterriza esta mirada en las políticas públicas y en las estrategias territoriales. Para ello vale la pena reconocer una definición muy amplia de las sustancias psicoactivas, las cuales entendemos como aquellas sustancias que afectan a nuestro sistema nervioso central cuando entran en contacto con nuestro organismo. Este tipo de afectaciones no significa que sean positivas o negativas, simplemente que no son inocuas a nuestro organismo. Esto puede provocar cambios en el estado de ánimo, en la forma en la que percibimos a través de nuestros sentidos, en cómo concebimos ciertas ideas, como nuestras emociones y sentimientos también pueden verse involucrados y ciertos cambios también en nuestro comportamiento. Por ello es muy importante hablar no de las drogas en general, sino de qué sustancia psicoactiva es la que usa o planea usar una persona para poder desarrollar distintas prácticas que permitan reducir los riesgos y daños asociados a su consumo. Y con base en evidencia es que podemos tener presente qué implicaciones puede tener el acercarnos o relacionarnos con alguna de estas sustancias, las cuales interactúan con distintos neurotransmisores y que pueden alterar las funciones de nuestro cuerpo, fisiológicamente hablando, ya sea la respiración, la temperatura corporal o incluso la frecuencia cardíaca. Entonces pueden ser depresoras o estimulantes, o incluso el policonsumo genera distintos posibles riesgos frente al uso de este tipo de sustancias. Para hablar del uso, es que desde el instituto reconocemos lo valioso de utilizar una herramienta como el continuum del uso de las sustancias psicoactivas, el cual nos permite no caer en esta visión polar en la cual únicamente existe la abstinencia o la adicción, sino que le podemos incorporar muchos matices y reconocer que un proceso de uso no necesariamente tiene que tener la abstinencia como fin, sino que parte del reconocimiento de que 8 de cada 10 personas usuarias de sustancias psicoactivas no tienen una situación de dependencia o de uso problemático. Que si alguien lo tiene, este 20% de las personas, o cerca del 20% reconocido, cuente con los servicios para atenderse, para
cambiar una dependencia, para que pueda tener las herramientas necesarias y un proceso de acompañamiento que le permita cambiar este tipo de relación con la sustancia, lo cual se recomienda ampliamente que nadie lo haga de manera aislada. Hay que cuidar mucho, por ejemplo, cuando se va a disminuir el uso de una sustancia, que la tolerancia del cuerpo cambia mucho. Y entonces, si alguien está en un proceso de desintoxicación o de cambio en la relación con esa sustancia, que sea muy consciente y por eso es que sea de manera acompañada, que no puede volver a utilizar una dosis que quizás utilizaba previamente, porque eso le pone en riesgo de una situación de abuso o incluso de sobredosis. Entonces, es por ello que mejor se acerquen a personal profesional, con trayectoria y experiencia en la materia. Y tenemos la gran cantidad de población de personas usuarias a las cuales también queremos hablarles y que sepan que nuestros servicios también están para toda esta población, que van desde las personas que no usan sustancias psicoactivas, que igual pueden informarse al respecto, y siempre decimos que la reducción de riesgos y daños se basa en que si no consumes, no consumas. No cabe una decisión frente a la autonomía del cuerpo de cada persona. Entonces, es válida esa decisión y que se refuerce la forma en la cual cada quien puede decir que no ante distintos esquemas de presión social o de contextos que pueden propiciar este tipo de consumos. Pero si alguien decide sí acercarse al consumo de una sustancia psicoactiva, que pueda reconocer que este puede ser experimental, quizás lo hizo una sola vez en la vida, y eso no necesariamente implica que haya un problema asociado a ese consumo, aunque incluso con una sola vez en la vida puede pasarse de un uso experimental a una situación de abuso. Entonces, por eso es necesario que tengamos información previo a exponernos al uso de una sustancia psicoactiva, para conocer qué es una dosis psicoactiva, cuándo ya sí va a tener efectos sobre mi organismo y cuándo eso ya, a según de mis consideraciones de el sexo, el género, la composición que yo tenga como persona, el peso, la talla, todo ese tipo de cuestiones, la altura, nuestra condición física, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva, puede intervenir en qué tipo de dosis sí puede tener un efecto no deseado. También puede haber usos terapéuticos, usos medicinales o incluso usos habituales, que pueden ser incluso, por ejemplo, en espacios de usos rituales. Hay distintas culturas, y por eso hablamos de la interculturalidad, que se han relacionado desde hace muchas generaciones con ciertas plantas o sustancias que son sustancias psicoactivas y que habitualmente pueden tener una relación con ella. Entonces, no necesariamente hay una vinculación positiva o negativa. Es simplemente no juzgar para reconocer cómo nos relacionamos con esta sustancia, y que a lo largo de una experiencia podemos pasar de un uso quizás recreativo a una situación de abuso, o que podemos pasar de una situación de dependencia a una situación de uso habitual o ocasional, con el acompañamiento adecuado, y que puede eso ser una situación viable para las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Nuevamente, si alguien sí desea la abstinencia, también que cuente con los servicios al respecto, pero que no sea necesariamente o forzosamente la única meta, y sobre todo que no se le niegue un derecho o un servicio a una persona por el hecho de no estar en un proceso de abstinencia. Para ello, cabe mencionar uno de los pilares de la mirada de la reducción de riesgos y daños, que es el triángulo de Simberg, en el cual pone la experiencia del uso de la sustancia psicoactiva al centro de este triángulo, y reconoce que esa experiencia siempre se va a ver condicionada por la interacción entre la persona usuaria de esta sustancia, la sustancia misma y su contexto. Para ello es que se invita a tener ciertas preguntas presentes al momento de que alguien se pueda exponer a una situación de uso de una de estas sustancias, para que previamente pueda hacer un ejercicio de evaluación. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Dormí bien o no he dormido en varios días? ¿Me he alimentado e hidratado de manera adecuada? O también eso es como un indicador a cuál va a ser mi set, se le conoce, en el cual va a recaer esta sustancia. Tengo alteraciones emocionales o físicas a considerar, tengo necesidades no cubiertas, estoy enfrentando una situación de mucha presión o de estrés o de ansiedad, quizás frente a un periodo de exámenes o alguna entrega laboral que es inminente. Hay que tener todo eso presente al momento de relacionarse o no con una sustancia. Y que sobre la sustancia tenemos que entender que no es lo mismo unas que otras.
los conceptos que homologan unas y otras no nos permiten profundizar esta mirada sobre qué efectos va a tener esta sustancia en particular. Entonces, ¿de qué sustancia estoy hablando que estoy planteando quizás algún tipo de consumo? ¿Cómo interactúa conmigo, con mi organismo, con mis emociones, con mi estado de ánimo? ¿Es depresora o es estimulante o es de alguna otra clasificación? ¿Qué dosis requiere para tener un efecto psicoactivo y cuánto ya es un nivel de sobredosis? Y todo eso planteárselo previo a una situación de consumo, para poder incluso plantear hasta qué momento ya alguien puede estar abusando de esa dosis que lo tenga muy previamente identificado. Y sobre el contexto es fundamental. No es lo mismo hacerlo en un espacio escolar que en un espacio público, que en un espacio privado, como pues una fiesta o una casa. Sí, y las factores de nuestra comunidad también son sustanciales. Tenemos que tener presente si nuestras personas que están a nuestro alrededor son conocidas o desconocidas, son desconfianza o no puedo yo apelar a alguna de estas personas en caso de que se presente alguna necesidad. Hay servicios de salud cercanos donde yo puedo pedir apoyo o me encuentro en una situación donde estoy más bien desconectado o desconectada de el entorno que me rodea. Hay factores históricos, políticos, sociales y económicos que forman parte del contexto en el cual se da este tipo de usos y no es lo mismo hacerlo en un espacio autorizado para el consumo de cannabis que en un espacio que presenta otro tipo de riesgos asociados al propio contexto. Entonces, eso es lo que nos permite reducir riesgos y daños. También del contexto de eso, ubicar en dónde estamos, voy a pasar la noche o el día aquí o es un espacio transitorio, cuál es la situación en la cual se va a dar el marco de consumo, si es de manera aislada, alguien solo, sola, o si cuenta con compañía. Todos esos son factores que nos van a poder permitir considerar como la persona en la relación con la sustancia y en su contexto, cuáles son los riesgos y cuáles son los daños que podemos disminuir. Y en ese sentido, retomar que esta perspectiva nace para el uso de sustancias inyectables, donde la noción básica era no compartamos jeringuillas, porque eso nos expone a otro tipo de daños que pueden ser el contraer algún tipo de enfermedad por compartir ese insumo para consumir cierta sustancia. Y eso nos permite a ver que los daños no están relacionados únicamente a la sustancia en sí misma, sino a las vías de administración, a las personas con las que se puede compartir cierto tipo de uso, y entonces que reconocer los daños y los riesgos mucho más allá a únicamente aquellos relacionados a la sustancia psicoactiva. Lo que mencionábamos hace un par de diapositivas de reconocer también que muchas veces no se presenta la ocasión de un solo tipo de uso, sino que puede haber policonsumo. Y aquí tenemos un material muy valioso que ha desarrollado una organización de Colombia, que se llama Échele Cabeza, que plantea qué tipos de riesgos hay al combinar ciertos tipos de sustancias. Y entonces en verde podemos ver aquellas que presentan un riesgo menor, donde se puede llegar a combinar alguna sustancia con otra, como por ejemplo tenemos presente aquí que si se mezcla, por ejemplo, la cafeína con alguna sustancia como puede ser el MDMA, ya es un riesgo mediano. En todos implican tener precaución, información previa, pero riesgo es que ya puede plantearse alguna situación de que son dos estimulantes, en el ejemplo que estaba yo dando. Y hay combinaciones que presentan muy alto riesgo y algunas que son de riesgo incluso letal. Entonces vale la pena tener muy presente combinaciones, por ejemplo, con los poppers y un estimulante de tipo cocaína puede ser muy grave, puede ya implicar una sobredosis de tipo letal. Entonces es que tengamos presentes que no es lo mismo combinar unas con otras y que sepamos esta información previo a exponerse a una situación de consumo. Por ello, es que desde el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones hemos estado desarrollando las distintos servicios y estrategias con enfoque de reducción de riesgos y daños. Dame un segundito. Para que las personas puedan contar con información previa, clara y sin estigmas, que se brinden datos de confianza sobre las sustancias, qué efectos y qué riesgos pueden tener. Entonces pueden
ir conociendo nuestros materiales. Ya en la diapositiva que presentó la maestra Cintia se veía le llamamos la infografía sobre cómo tener presente esta perspectiva de reducción de riesgos y daños. La pueden descargar de nuestro sitio web. Reconocer la necesidad de la promoción de la salud. ¿Cómo promovemos la salud como no la noción de que sea solo la ausencia de enfermedad o de malestares, sino la salud positiva? ¿Qué tipo de prácticas puedo tener en mi vida cotidiana para mejorar mi estado integral, mi bienestar integral, y que pueda lidiar yo con distintas situaciones? ¿Y qué tipo de prácticas puedo tener para reducir daños físicos o psicológicos frente a distintos tipos de situaciones de consumo de sustancias? Vale la pena tener también una práctica de, así como con otros temas, con la salud dental, acudir con el odontólogo periódicamente, así como el fomento a realizarse una mastografía para las mujeres, que también podamos tener buenas prácticas en materia de realizarnos pruebas de enfermedades de transmisión sexual, como puede ser el VIH, sífilis o la hepatitis C, y también nuestro equipo realiza este tipo de pruebas en territorio. Entonces se pueden acercar al instituto para periódicamente poderse realizar alguna de estas pruebas y en su caso poder canalizarse a las instancias que pueden brindar los servicios de atención frente a este tipo de contagios. También el impulso al desarrollo de habilidades y de la autonomía física, del reconocimiento nuevamente de cada persona es la que toma decisiones sobre su propio cuerpo, y que esto implica que tengamos la información de manera adecuada, previa, y que nos permita la capacidad de autocuidado y de los cuidados colectivos. Entonces estamos problematizando también las nociones del cuidado como un momento que nos invita a hacerlo. ¿Cómo nos cuidamos aquí? ¿En quién recaen los cuidados? ¿Qué prácticas de autocuidado puedo tener para evitar que recaiga en otras personas? Y estos son parte de las iniciativas que seguimos impulsando. Y por supuesto, en materia del contexto, cómo crear espacios seguros y comunitarios donde las personas puedan recibir este tipo de acompañamiento, este tipo de servicios, esta atención, sin ningún tipo de prejuicios, sin discriminación, que las barreras se superen de esta manera. Y mencionar que últimamente esto ha sido clave, que lo hemos visto en la necesidad de que todas las comunidades problematicemos nuestra salud mental, nuestro tipo de relaciones que tenemos con cierto tipo de sustancias, y que veamos con qué contamos, con qué servicios cuenta la universidad, con qué servicios cuenta el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal, con qué servicios incluso particulares se pueden llegar a encontrar, y que sepan que si alguien planea acudir, por ejemplo, a un espacio particular para atender algún tipo de consumo, también invitarles a que vean si está el directorio que tiene el instituto de manera pública de aquellos servicios que cuentan con las condiciones para brindarlos, y que si alguien no encuentra ese tipo de servicios en la página del instituto y quiere que acudamos a alguna de estos centros de atención de las adicciones para ver qué tipo de servicios se brindan allí, también se puede comunicar con el YAPA para que se realice una visita de verificación. Entonces, que tengamos buenas prácticas al momento de buscar estos cuidados, al momento de recomendárselos a alguien, y recordar que el internamiento tiene que ser voluntario por ley desde el año 2022. Entonces, que sí tenemos ciertas consideraciones que nos implica revisar ciertas inercias que se tienen cargando desde hace ya muchos años. Con ello, queremos agradecer mucho nuevamente a la universidad por abrir estos espacios, y que sepan que cuentan con el instituto para contar con información y con espacios de diálogo como el presente para que nos podamos abrir a distintas conversaciones. Les extendemos un atento saludo de mi parte, de la maestra Cintia y de todo el equipo del instituto. Muchas gracias, Cintia y Andrés. Les agradecemos mucho su apoyo en estos temas tan importantes para nuestra comunidad, como bien lo dijeron, tanto para los estudiantes como para el personal que labora en ella, y que muchas veces no se visibilizan, y que es importante tener otra mirada ante esta situación. Pues gracias, les mandamos un fuerte abrazo y no sé si quieran concluir con algo más.
Solamente reiterarles que el IAPA tiene diferentes servicios, desde servicios virtuales, donde no es necesariamente necesario que asistan de forma presencial al instituto, sino que puedan encontrar orientación desde diferentes niveles y accesibles para la población, y que pues puedan visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, donde van a encontrar toda la información para desde servicios de atención virtual y presenciales. Muchas gracias por la invitación. De mi Gracias a parte, ustedes. reiterar el agradecimiento, nada más. Gracias, maestra Aimé, gracias a todo el equipo de la UAM que hace esta comunicación posible desde la Dirección de Difusión. Reconocemos todos los esfuerzos que hay para comunicar y difundir esta valiosa información y sabemos que eso implica también los diálogos y los espacios presenciales y también aprovechar este tipo de posibilidades a distancia. Entonces, gracias a la UAM nuevamente y cualquier cosa, estamos aquí para servirles. Recuerden que vale la pena levantar la mano cuando alguien requiere apoyo y sepan que van a contar con servicios adecuados. Muchas gracias. Perfecto. Un abrazo de Muchísimas regreso. gracias. Igualmente, hasta luego.